Yo era un gran fan de las películas de Spider-Man, las veía junto a mi amigo Mauricio, pero todo cambió un día cuando vimos esa película perturbadora, esa película maldita. Un día, fuimos a un tianguis y vimos en un puesto que había una película de Spider-Man. Nosotros nos caracterizamos por ver muchas películas y series de Spider-Man, pero esta conclusión algo decía: Spider-Man 4 era la de Tobey Maguire, era de la película que más nos fascinaba, pero nosotros nos reímos, porque esta película jamás había salido, fue cancelada. Nosotros en modo de burla, le dijimos al vendedor si no las podía vender, y el vendedor dijo que sí, solo que con una condición de que la viéramos a las 3 de la mañana. Nosotros nos quedamos asombrados por lo que él dijo, nosotros incómodos. Le pagamos la película y al llegar a la casa la pusimos. La película se trabó y no salió en una carpeta en rojo de que la teníamos que ver justo a las 3 de la mañana, pero no le di importancia, así que le dije a Jairo de que la viéramos justo salido. La pusimos a ver y fue cuando lo perturbador empezó. La película empezaba con el Spider-Man balanceándose sobre la ciudad de Nueva York, se va lacio hasta llegar a su departamento con Mary Jane, y Mary Jane me dijo: hola amor, ¿cómo estás? Muy bien mi amor, le dijo Peter, estoy muy feliz de haber llegado. Me alegro, le dijo Mary Jane, y Peter le dijo que jamás se iba a separar de ella, que la amaba muchísimo. 9 meses después, nació el hijo de Peter Parker. Peter estaba muy feliz porque su bebé ya había nacido, pero las noticias había salido de que un lagarto estaba atacando civiles y Toby se puso su traje, se despidió de su esposa y de su bebé, y le dijo: volveré pronto. Mary Jane y Peter B. Parker. Peter estaba peleando contra el lagarto y Peter le empezó a doler la cabeza. En ese mismo instante el lagarto se sentía confundido porque cuando estaba peleando con Peter se empezó a convertir en una araña humana de 8 patas. La araña humana sin compasión y con unos huesos cogiendo rompió al lagarto a la mitad. Lo que vimos que Spider-Man jamás haría eso. Peter, cuando se destransformó Violeta, que le causó terror al ver que él mismo había desplazado al lagarto, y tercer fue ya sin esa nueva transformación. Mary Jane le diría a Peter: hola amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Peter le diría: Mary Jane, tengo algo que contarte, maté al lagarto. Marilyn se quedó asombrada por las palabras de Peter. Peter le dijo con cara seria él amaba mucho y que volvería pronto. Mary Jane le preguntó: ¿a dónde vas? A preguntarle algo a un amigo cercano, y Mary Jane le dijo: ve por ellos, tigre. Peter asintió con la cabeza, se puso su máscara y le dijo: cuida a nuestro hijo y cuídate tú porque ya sabes que te amo. Peter se fue balanceando hasta llegar al santuario del Doctor Strange. Peter tocó la puerta se abrió sola. Peter dijo: permiso. Peter entró, la puerta se cerró sola y Peter vio bajando de las escaleras levitando al Doctor Strange, y el Doctor Strange le dijo: sé a qué has venido. Peter le dijo: ¿me puedes ayudar con mi problema? El Doctor Strange le dijo que sí. El Doctor Strange le dijo: tu celular radiactivas están mutando y solo hay una forma de quitarte eso, quitándote tus poderes. Peter le dijo: lo voy a pensar. El Doctor Strange le dijo: niño, no hay tiempo, mientras más tiempo pasa esa cosa te siga controlando más y más, hazlo por tu familia, hazlo por tu hijo, le dijo el Doctor Strange. Peter me dijo: está bien, hagámoslo. El Doctor Strange empezó a hacer un hechizo. Peter empezó a sentir dolor porque una araña gigante se estaba despegándola al suelo. La araña cayó al piso y vio al Doctor Strange, se abalanzó contra el Doctor Strange y con una de sus 8 patas por poco lo apuñala. El Doctor Strange abre un portal y lo lanza a la ciudad. La araña cae en un edificio. El Doctor Strange cierra el portal antes de que la araña entre. El Doctor Strange va a levantar a Peter. El Doctor Strange le pregunta: ¿cómo estás? Peter le dice: estoy bien, solo unos moretones. El Doctor Strange alegro de que Peter esté bien. Peter le dice: ¿dónde está la araña y mis poderes? Peter intenta sacar una telaraña, pero no puede, sus poderes se han ido, pero al menos Peter se siente aliviado de que esa cosa se fue. El Doctor Strange le dice: mande esa cosa fuera de aquí. Peter le dice: ¿a dónde? El Doctor Strange se queda con los ojos abiertos al saber que no pensó él por el hechizo del portal y lo mandó a un edificio de la ciudad. La araña humana se quedó viendo la ciudad y le dio pena al saber que la masacre ya había empezado. La araña humana estaba haciendo matanza rápido. Peter y el Doctor Strange estaba mirando las noticias y vieron que una araña mutante humana estaba atacando civiles. JJ Jameson dijo que el hombre araña estaba causando destrozos, lo cual no era cierto. El Doctor Strange y Peter salieron de ahí rápido a buscar a esa araña. La capa del Doctor Strange se llevó a Peter volando ya que él no tenía sus poderes. El Doctor Strange a buscar por un lado y Peter por otro. Peter le pidió a la capa que lo llevara a Oscorp la casa, le entendió perfectamente y lo llevó a donde Peter pidió ser llevado. Peter buscó el frasco donde estaba la gota de simbionte. Mauricio y yo la conocimos, esa gota era la que Spider-Man le dejó al Doctor Oscuro en Spider-Man 3 con el simbionte. Seguimos viendo y Peter la inyectó algo desconocido
a esa gota, y esa gota se hizo más grande, la del tamaño de un simbionte, y esa simbionte consumió a Peter, y Peter se convirtió en Venom, pero esta vez, y Peter podía controlar al simbionte. Mientras tanto el Doctor Strange estaba peleando con la araña. El Doctor Strange venía balanceando a lo lejos. Peter llegó y le dio una gran patada a la araña, que salió volando la araña Lucio tan fuerte que rompió varias ventanas de edificios, y en eso llegó Peter Parker y el Doctor Strange, pelearon los dos juntos, le estaban dando una buena paliza a la araña. La araña recordó que Peter tenía una esposa y un hijo, así que se balanceó rápidamente con todas sus fuerzas, corrió la araña hasta llegar a la casa de Mary Jane. La araña rompió la puerta y buscó a Mary Jane y a su bebé. Peter venía siguiendo a la araña, y Peter y el Doctor Strange vieron lentamente cómo Mary Jane fue arrojada desde el edificio y Peter gritó, se abalanzó contra la araña, pero antes de que Peter hiciera algo a la araña tomó a su bebé y de un bocado lo mató. El Doctor Strange fue a tratar Mary Jane mientras Peter, con toda la rabia del mismo, le estaba dando una buena paliza a la araña, y Peter no midió su golpe, hizo que la araña se le rompiera el cráneo de un golpe, hizo aunque la muerte de su bebé. Él no podía creer que su hijo había muerto, pero llegó el Doctor Strange y le dijo que podía regresar el tiempo, volver a la vida a su hijo. El Doctor Strange hizo a lo prometido y ayudó a Peter a volver a la vida a su bebé, y así terminó la película con un paisaje hermoso y tétrico a la vez. Mauricio y yo nos quedamos asombrados por lo que vimos, así que en la mañana fuimos a ver a que el vendedor, pero ese vendedor no estaba. Fuimos a preguntar y dijeron